¿Qué ocurre si multiplicamos por un número positivo mayor que 1 las imágenes de una función? Es decir, si dada la función f, definimos g de x como k por f de x con k mayor que 1. Veámoslo con un ejemplo. Si tomamos la función f de x igual a seno de x, podemos definir g de x como 3f de x, es decir, 3 seno de x. La gráfica de la función f de x igual a seno de x es esta. Para calcular la gráfica de la función g, vamos a tener en cuenta que si multiplicamos un número por otro positivo y mayor que 1, obtenemos un número que en valor absoluto es más grande. Así, si consideramos este punto de la gráfica de f, para calcular un punto de la gráfica de g, sabemos que la imagen se multiplica por 3, en este caso 1 por 3, 3, y la coordenada x es la misma. Por tanto, la gráfica de g pasará por ese punto. Si vamos cogiendo puntos de la gráfica de f, la coordenada x se mantiene igual y la coordenada y, que es la imagen, se multiplica por 3 y nos sale siempre un número más grande. Bueno, siempre no, porque en los puntos de corte con el eje x, la coordenada y vale 0 y al multiplicar por 3 sigue saliendo 0 y ese punto no varía. Si consideramos valores de la gráfica de f en los que la coordenada y es negativa, al multiplicarlo por 3 sale un número en valor absoluto mayor, pero sigue siendo negativo, por tanto aparece ahí. Si vamos realizando esto con todos los puntos de la gráfica, van saliendo puntos que cada vez están más lejos del eje x. Si dibujamos su gráfica, se ve que parece como si la gráfica la hubiésemos estirado verticalmente. Es decir, podemos afirmar que si multiplicamos por un número mayor que 1 una función, su gráfica se estira verticalmente. ¿Y qué ocurre si multiplicamos por un número positivo menor que 1 las imágenes? Es decir, si definimos g de x como k por f de x, con k un número entre 0 y 1. Si tomamos el mismo ejemplo que antes, f de x igual a seno de x, pero ahora multiplicamos por un tercio, g de x igual a un tercio de f de x, es decir, un tercio de seno de x. Para calcular la imagen de g, partimos de la de f. Y ahora tenemos que tener claro que al multiplicar un número por un número positivo entre 0 y 1, el número que resulta en valor absoluto es un número más pequeño. Es decir, si empezamos considerando los puntos de corte con el eje x, las coordenadas y las imágenes valen 0. Al multiplicarlas por el número que sea, sigue saliendo 0, luego no varía. Y el resto de puntos, al multiplicarlos por un tercio, que es un número positivo más pequeño que 1, van a salir números más cercanos al eje x, puesto que nos van a salir números que en valor absoluto son más pequeños que el que teníamos. Por ejemplo, al multiplicar 1 por un tercio sale un tercio. Al multiplicar menos 1 por un tercio, menos un tercio. Y así con todos los puntos. De esta manera, la gráfica de g es esta, que podemos ver que parece como si hubiésemos encogido verticalmente. Por tanto, podemos decir que si multiplicamos por un número positivo menor que 1 una función, su gráfica encoge verticalmente.